No, es que me lo enseñaron así en la universidad. Bueno, pues que a mí lo que me enseñaron en la universidad es como para recordarlo. Te quiero preguntar, ¿qué consecuencias también trae esto? O sea, que esté el gobierno regalando dinero como tal. Yo me he dado cuenta que los políticos, especialmente los de izquierda, se agarran de una corriente económica y la conectan con la política y te vienen con esto de entregarle igualdad a la gente. Ahora toda la gente quiere igualdad, quieren hacer de un país... Comete errores, es decir, toma riesgo y aprende de ellos, que eso es un elemento esencial. Think outside the box, but against the box, contra la caja, que es lo que yo digo, porque la caja muchas veces tiene como objetivo empobrecernos a todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado que está en una gran batalla económica, cultural en España y en todo el mundo. Un invitado que tenemos muchas ganas de traerles al podcast y platicar con él. Pero primero que nada, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, gracias por estar aquí, gracias. Gracias a ti, Daniel. Daniel, para los que no te conozcan como tal, no sé si nos puedes decir en muchas o pocas palabras quién es Daniel Lacalle. Bueno, yo creo que es fácil encontrarme y es fácil encontrar mi biografía, ¿eh? O sea que, bueno, pues en mi página web la tenéis. Soy doctor en economía, gestor de inversiones y profesor de economía global. Daniel, yo conozco tu trabajo, es un trabajo que me gustan mucho tus ideas económicas, tus posturas económicas, perdón, también tu forma de pensar acerca de un poco más la política, pero me gustaría también un poco más conocerte personalmente, saber cómo fue el origen de esas ideas, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito por qué decidiste hacer esta batalla, por qué decidiste empezar a crear contenido, porque me imagino ahorita pues, ya estás viendo los frutos de, pero al principio me imagino fue un tema mucho más complicado, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que la decisión de dar la batalla cultural y de difundir las ideas de la libertad siempre es incómoda porque hay una enorme cantidad de fuerzas que lo que te llevan es a intentar, bueno, pues no generar contenido que pueda generar controversia, etcétera, pero es importante, ¿no? Es importante hacerlo y al principio, pues bueno, no, al principio, la verdad, yo creo que no fue tanto el problema del principio, sino cuando empecé a tener cierto éxito. Yo creo que a partir de repente te das cuenta que aparece ese concepto como son los haters, ¿no? Que aparece, bueno, pues toda una cantidad de gente cuyo objetivo es la destrucción de carácter, no de debatir las ideas. Y yo creo que esas son las grandes luchas que tenemos todos cada día, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, yo creo que es importante que cada uno de nosotros pues hagamos lo posible, dándonos cuenta de que lo importante no es quien esté generando esos mensajes negativos, sino cómo estamos difundiendo las ideas y cómo llegan a la inmensa mayoría de la población. Por supuesto, oye Daniel, ¿de dónde nace esta pasión por la economía? Y te quiero dar un poquito de contexto, porque en esta rama de la economía, a través de la universidad y la educación, se han enfocado en darle otro enfoque muy diferente al que tú le das. Tú le das un enfoque de economía totalmente diferente al keynesiano y del maestro económico común. Entonces, me gustaría saber de dónde nace esa manera de pensar, de ir un poquito en contra del sistema. Hombre, yo creo que es que lo primero que tienes que darte cuenta es que eso que llamas tú perfectamente el sistema, que falla, que no tiene ningún sentido, que está basado en una serie de dogmas, como que el gasto público crea prosperidad, como que la creación de dinero es artificial, es algo que es positivo, toda una cantidad de cosas que simplemente son mentiras, ¿no? Son mentiras que no funcionan, que no han funcionado nunca y que tienen un solo objetivo, ¿no? Ese concepto de el sistema lo que busca es perpetuar la posición del Estado como el beneficiario de toda actividad económica, ¿no? Sea fiscal, sea monetaria, sea inflacionaria, cualquiera ese sistema busca considerar al Estado
como el pilar de la economía, cuando el Estado no solamente no es el pilar de la economía, sino que es lo contrario, ¿no? Vive del sector privado. ¿Y esto a Claro. ti Y te lo Daniel, enseñaron? ¿Esto a ti te vas, lo vas. enseñaron de esa manera en tu juventud? ¿O cómo No, pero fue? es que lo importante en esta vida es que lo que te enseñan, es que hay que analizarlo con un pensamiento crítico, ¿verdad? Eh, a mí ese concepto de, no es que me lo enseñaron así en la universidad, bueno, pues que a mí lo que me enseñaron en la universidad es como para recordarlo. Uno, que montar una empresa no merece la pena. Dos, que el Estado es el garante de primer recurso del sector privado. Tres, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que te das cuenta, yo creo que se da cuenta todo el mundo cuando empieza a pensar no de manera, digamos, de qué es lo que me han dicho, sino que empiezas a darte cuenta, no solamente que te das cuenta tú, sino que se han dado cuenta centenares, miles de pensadores en el mundo, ¿de acuerdo? Y empiezas a leer a otras personas que efectivamente no solamente tienen una visión diferente, sino que niegan esa posición del Estado, ¿de acuerdo? Y, Daniel, me surge una duda. ¿Cuál fue esa gota que derramó el vaso? Dijiste, hasta aquí voy a empezar a compartir mi conocimiento, voy a empezar a dar la batalla cultural porque ya no puedo más. Bueno, no es que no pueda más. A mí siempre me gusta debatir, me gusta divulgar, me gusta confrontar ideas. Siempre me ha gustado, ¿no? Y creo que he tenido cierto éxito a la hora de divulgar y comunicar, ¿no? Entonces, no puedo más, sino que creo que tenemos una obligación, igual que lo hacéis vosotros, que es la de dar información veraz, independiente y que sea pensar no solamente fuera de la caja, como se dice digamos, se dice con cierta regularidad, ¿no? Think outside the box, pero against the box, contra la caja, que es lo que yo digo, porque la caja muchas veces tiene como objetivo empobrecernos a todos. ¿Y cómo ves que nos empobrecen a todos? ¿Cuál dirías que Hombre, son esas, que la gente lo ve común, o sea, que la gente no se ha dado cuenta, o qué dirías tú que es algo bueno, que la gente sí sería se lo da principal? cuenta, la gente sí se da cuenta, la gente ve como el poder adquisitivo de su salario cada vez vale menos, la gente ve como cada vez es más difícil llegar a fin de mes, la gente ve como les prometen un montón de cosas en subvenciones y en ayudas y no solamente no mejoran, sino que permanecen empobrecidos. Entonces, claro, el Estado, que es el emisor de la moneda, te regala o te da cosas en un papelito o en una unidad de moneda que cada vez vale menos y por lo tanto, pues se está presentando como la solución a los problemas que crea ese propio Estado, ¿verdad? Y oye, Daniel, ¿y por qué la corriente de pensamiento, la educación, vemos en las clases de la economía del día de hoy, con los maestros actuales, el 80-90% de ellos se están alejando del sistema de economía austriaca, no hablan de Hayek, se enfocan en Keynes, hablan de que la inflación no es del todo mala? ¿Por qué seguimos con esa cadena de pensamiento? Bueno, no se están alejando, no se han acercado nunca. Yo empecé a leer a Keynes en primero de carrera, porque era lectura obligatoria, y no me enteré de que existía Hayek, Mises, Hazlitt, Sowell, tantísima gente, ¿no? Hasta ya terminada la carrera. Durante toda mi carrera jamás se habló de la Escuela Austriaca de Economía. Recuerdo que una vez un profesor mío me dijo, uy, eso es una corriente minoritaria que no importa. Hombre, es muy sencillo. El keynesianismo es la justificación de todo y cualquier desequilibrio que genere el Estado. Por lo tanto, el Estado, que es además eh, mm, el que está diseminando la educación, el sistema financiero en el que mucha de la educación privada también está basada, pues fundamentalmente es parte de ese engranaje, de ese sistema que comentabas tú, que lo que busca es constantemente perpetuar el estatismo, ¿de acuerdo? Entonces, es normal, ¿no? Muchas veces me dicen, ¿no? El problema de España o el problema de mi país es que no se da suficiente educación financiera o económica, ¿no? Y yo digo, no.
Y ese no es el problema, porque imagínate quién te daría la clase. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen, no, es que la inflación, un poco de inflación es bueno. ¿Qué significa un poco de inflación? Un poco de inflación significa que tú estás haciendo una transferencia de riqueza del sector privado al sector público, constante, a cambio de un supuesto mayor acceso a crédito y de un supuesto mayor crecimiento económico. Luego no recibes ese crecimiento económico y no recibís ese crédito y resulta que ya te han engañado. ¿Entiendes? Pero es normal, ¿no? Decía Warren Buffett que nunca le preguntes a un barbero si necesitas un corte de pelo. ¿Mm? Pues es normal que el sistema que está organizado alrededor del Estado y del gobierno, etcétera, lo que haga es perpetuar y engrandecer la posición del gobierno y en vez de poner al gobierno como y al Estado como servidor y como facilitador y como servicio público a el sector privado, que es el que crea riqueza, te venden lo contrario, te venden lo contrario. El Estado es lo más importante, cuando los bancos tienen problemas los rescata el Estado. No, los bancos rescatan al Estado constantemente atesorando unos bonos del Estado que si no, no se comprarían a estos precios como activo de menor riesgo, etcétera, etcétera. Es decir, es normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que a mí me pasó fue entrar en el mercado financiero, entrar en el mercado, en el mundo de los hedge funds y darte cuenta, como el que se toma la píldora en la película Matrix, que lo que te han contado toda tu vida, pues primero que no es así, segundo que no funciona y tercero que hay una alternativa y una alternativa mucho más positiva para el ciudadano medio. Oye, Daniel, ahorita que te escucho decir estas ideas, me surge una duda personal. ¿Qué opinas de Bitcoin? Bueno, yo es que no tengo que tener una opinión de Bitcoin, ¿verdad? El otro día me decían, es que usted no cree en Bitcoin. No, voy a creer, Bitcoin existe, ¿no? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Que hay como una especie de deificación, ¿no? El Bitcoin. Bueno, pues muy bien, ¿no? O sea, el Bitcoin es un quinceañero, ¿de acuerdo? De moneda. No es reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado, que es lo que hace que una moneda sea dinero, ¿vale? Pero también hay decenas, centenares, casi centenares, de hecho, monedas emitidas por estados en el mundo que tampoco son unidad de medida y método de pago generalmente aceptado, ¿entendéis? Entonces, tenemos que ser conscientes de que el Bitcoin está viviendo, pues yo no viví obviamente los primeros 15 años del dólar, pero está viviendo un proceso en el que se va convirtiendo poco a poco en ese método de pago generalmente aceptado o medio. Vosotros, por ejemplo, pues si viajáis a Estados Unidos o en México también lo hay en algunos países de América Latina, en El Salvador, hay cajeros automáticos de Bitcoin, ¿no? Pues eso también demuestra que poco a poco está convirtiéndose en un activo que empieza a ser lo que podríamos llamar dinero. Pero no deberíamos caer en el error del sectarismo, es que usted cree en Bitcoin o no cree en Bitcoin, es que Bitcoin solamente puede subir porque es un activo escaso. No, no, eso no tiene nada que ver con su proceso, que eso sí me parece interesante como unidad de medida y método de pago independiente de los estados, ¿no? Oye, Oye, Daniel, Daniel, ahorita mencionaste que... creo que ahí cuando te, nos trabamos un poquito. sí. Ah, Cuando te escucho hablar, veo que ya tienes mucho conocimiento y la mayoría de jóvenes, los cuales son de nuestra edad, no tienen ningún tipo de mentor y los maestros que les enseñan las cosas, como los maestros de economía, la mayoría de veces no saben ni siquiera de lo que están hablando, ya. lanzan términos que no conocen. ¿Tú tuviste un mentor el cual te encaminó en este hombre que te has vuelto? Bueno, diría que varios, no mentores, pero varios, ¿no? Eh, un montón de personas, sobre todo economistas que estaban trabajando en fondos de inversión, economistas apegados y pegados a la realidad del mercado financiero y de la realidad de las empresas, ¿no? Eh, pero los vas adquiriendo, ¿no? Los vas adquiriendo
a medida que te vas dando cuenta de de cuáles son las ideas que realmente defienden la prosperidad, ¿no? Al final, un economista, ¿qué es lo que tiene que buscar? Un economista no tiene que buscar las excusas para que el Estado mantenga su poder o lo aumente, sino que lo que tiene que buscar un economista es cuáles son las políticas y cuáles son las medidas que hacen que la economía progrese, la economía prospere y los ciudadanos se vayan haciendo gradualmente más ricos y por lo tanto más prósperos y por lo tanto también más libres, ¿verdad? Esa es la parte importante de la teoría austriaca del ciclo económico. Entender que los ciclos económicos existen, entender que la economía es la acción humana y que no es una decisión de un comité en un gobierno. La idea de la planificación central parece muy atractiva para cierta gente, pero no funciona nunca, ¿no? Entonces, mentores, pues varios, pero yo diría que pero buscados, ¿no? Que yo creo que es la mejor manera también, ¿verdad? Es decir, y ahora tenemos las redes sociales y los canales de YouTube, como el vuestro, o los podcasts, en los que nos permiten acceder a una enorme cantidad de información y de conocimiento que cuando yo hice la carrera, pues no teníamos, ¿no? Cuando yo hice la carrera, la Biblia era el libro de Samuelson, ¿no? Y resulta que el libro de Samuelson tiene un montón de cosas que son no solamente cuestionables, sino ya ampliamente cuestionadas, ¿no? Lo mismo hablabas tú de Lord Maynard Keynes, un libro escrito en un momento muy específico de la economía de Estados Unidos que además no contiene ni una sola cifra, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues lo que yo diría de un entorno, bueno, pues que hay que valorar la información independiente y que te tienes que crear, yo no diría mentores, pero tienes que crear tu forma de informarte y de analizar la economía de manera independiente, ¿verdad? Oye, Daniel, ahorita que hablaste de que entraste a trabajar en los fondos y fuiste viendo la manera de pensar de los que realmente están en el juego, de los que realmente saben los trucos o el teje y maneje, como decimos aquí en México, me surge una duda. Te quería preguntar si tú realmente crees que llegue un momento que el Estado permita que la economía sea vista de una manera o se emplee, o las finanzas del Estado o del país, de una manera en la que el ciudadano sea beneficiado y no sea el número uno que se ve afectado, ¿no? O sea, que empiecen a regresar estas ideas de darles un poquito más libertad, reducir el gasto, no Claro, sé, no emitir tanta moneda. ¿Tú crees que llegue ese día? sí, claro. Va por ciclos. Vosotros sois muy jóvenes, ¿no? Pero lo hemos vivido hace relativamente poco, ¿verdad? ¿Eh? Estamos hablando de una época maravillosa en la que en Estados Unidos, con Reagan, en Reino Unido, con Thatcher y un montón de países, pues se implementaron ideas que todavía, que crearon un nivel de progreso y de riqueza espectacular del que todavía estamos viviendo en muchas economías. En algunas, como Francia, pues todavía están, digamos, viviendo del pasado. Por lo tanto, claro que lo creo. Y depende de vosotros, los que sois jóvenes, ¿de acuerdo? No va a venir digamos, una ciencia infusa. Va a venir porque los jóvenes, que son los que están dándose cuenta de que el Estado me está prometiendo una pensión que probablemente no vaya a recibir y si la recibo la voy a recibir en una moneda cada vez más depreciada. Los jóvenes que entienden que la inflación no la causa la guerra o los supermercados, sino la creación indiscriminada de dinero, que la creación indiscriminada de dinero viene de estados que aumentan su deuda. Todo eso tiene que venir de los jóvenes, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que sí, que eso efectivamente está volviendo. El efecto Milley, etcétera, son, digamos, señales muy potentes. Acerca de la situación actual, recientemente vimos un montón de caos y un montón de incertidumbre con el tema de Trump,
y los aranceles. Vi un video tuyo con Agustín Laje en el cual te aventaste un análisis impecable acerca de ello y le callaste la boca a mi maestra de economía que estaba diciendo que la recesión económica estaba cercana y Trump era el elegido para poner esa recesión económica. ¿Tú qué opinas acerca de todas estas ideas? La gente hablando de que va a haber una recesión económica, que Trump va a destruir la economía. ¿Qué opinas acerca de ello? Bueno, siempre se le echa la culpa de la borrachera a la última copa, ¿verdad? ¿No? Siempre se le echa la culpa de la inundación a la última gota y siempre se le echa la culpa de el destrozo que se ha hecho en una fiesta al que para la música. Claro, es muy fácil decir, en Estados Unidos va a haber una recesión porque ha llegado Trump. Y no te dicen, no, es que en Estados Unidos si hay una recesión es por el legado de la salvajada que hizo Biden con la economía, ¿no? Que es aumentar el gasto público en más de 2 billones de dólares por encima de los niveles del máximo del COVID, disparar la impresión de moneda utilizando la Reserva Federal de manera muy poco independiente, poner una economía que en vez de estar orientada al sector privado estaba orientada al gasto público, disparar el empleo público en 50.000 empleos mensuales. De eso, no sé si tu profesora de economía ha dicho algo alguna vez, pero estoy convencido prácticamente, y no la conozco, de que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aparece Donald Trump, que es un personaje con una personalidad potente, igual que pasa con Javier Milei, y es una oportunidad de oro para los estatistas, para echarle la culpa de cualquier cosa mala que pase. ¿Ves? Claro, si hay una recesión es por culpa de Donald Trump, no es por culpa de que en el año 2024 el crecimiento económico de Estados Unidos vino entero de déficit público. 1,7 billones de dólares de crecimiento económico para 2 billones de dólares de déficit público. Eso no te dicen nunca, ¿sabes? Esto es muy típico del keynesianismo, ¿sabes? El keynesianismo, como lo que busca es el estatismo que constantemente se continúe aumentando el poder del Estado en la economía, siempre le echa la culpa de la recesión al que ha parado ese exceso. Se le echó la culpa de la recesión a Margaret Thatcher cuando llegó. ¿Por qué? Porque, claro, lo fácil para el keynesianismo es decir, hombre, pues haber seguido aumentando el gasto público, ¿verdad? Haber seguido aumentando la deuda. El gasto público son derechos, no. El gasto público es tirar de la riqueza del futuro, empobreciendo a los actuales y a los del futuro también. Daniel, ahorita mencionaste algo que es un caso muy común en México. Ahorita con nuestra presidente de izquierda, la sucesora de queridísimo por muchos Andrés Manuel López Obrador, tenemos algo que sin precedentes en mi país, al menos, que es la creación de múltiples empresas públicas Claro. que transforman el discurso, te hacen parecer que es algo que te beneficia. Por ejemplo, tenemos ahorita frijoles del bienestar, así se llaman, son empresas públicas de frijoles, de leche, de miel, banco, ya tenemos de todo en México, de público. Entonces te quiero pedir que nos expliques a todos el por qué la empresa pública, digo, primero escuchar tu opinión, tal vez por qué no sean buenas las empresas públicas y qué pasa en este tipo de situaciones cuando un país sigue por este camino. Bueno, lo primero es que las empresas públicas no son empresas públicas, son empresas políticas. Esa es la clave, ¿eh? Cuando tú le pones la palabra pública suena, esto es una maravilla, pertenece al pueblo, es del pueblo. No, las empresas públicas son empresas políticas, en las que los políticos a los que correctamente echamos la culpa de que las cosas no vayan bien, toman las decisiones empresariales. Y además, cuando esos políticos se equivocan, que sabemos que es frecuentemente, siempre lo paga el ciudadano. Es decir, no existe el concepto de empresa pública. La empresa pública es una empresa politizada, política y que tiene un objetivo político. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la manera de explicárselo a la gente es muy sencilla. Si tú estás preocupado por la corrupción, estás preocupado por unos políticos incompetentes y estás preocupado porque los políticos cuando les nombras no hacen las cosas que se les votó, ¿por qué les das poder en las empresas? ¿Entiendes? Lo que deberías tener es el menor acceso de políticos posible, ¿de acuerdo?
Me gusta esa respuesta. Y te quiero preguntar, en México también tenemos un tema de apoyos sociales. Creo que muy parecido a lo que en España están teniendo ahorita con, tal vez con los migrantes que se les dan apoyo. Yo no estoy seguro que sea muy familiar. En México el gobierno está cada vez con más apoyos, apoyo a las mujeres, apoyo a la mamá soltera. Bueno, ese es otro tema, que solo las Claro. mujeres, ¿no? Pero te quiero preguntar, ¿qué consecuencias también trae esto? O sea, que esté el gobierno regalando dinero como tal. Bueno, primero, el gobierno no regala dinero. El gobierno crea dinero de la nada y te lo pasa el gasto en mayor inflación, mayores impuestos. Pero sobre todo tiene un objetivo, que es crear una sociedad dependiente, una sociedad rehén y dependiente, en la que los ciudadanos se van empobreciendo, el gobierno viene y se presenta como la solución a los problemas que crea el propio gobierno y esa sociedad es cada vez más dependiente, ¿no? Necesita de ese gobierno y de ese Estado, no para tener un colchón que permita progresar, salir de una dificultad y aumentar tu libertad, sino para eliminar la libertad, convertirte en un ser dependiente rehén y por lo tanto tener una sociedad como ovejas, ¿no? Como un rebaño de ovejas. Oye, Daniel, hay un tema que a mí se me hace muy interesante y que lo veo muy frecuentemente entre los jóvenes, pero también entre los adultos, especialmente en México, lo veo en España, lo veo por todas partes, y es el tema de la igualdad. Y Milton Friedman tiene una frase acerca de que si tú pones la igualdad arriba de la libertad, no obtendrás ninguna de las dos, pero si pones la libertad arriba de la igualdad, obtendrás un alto grado de ambas. Claro. Entonces, yo me he dado cuenta que los políticos, especialmente los de izquierda, se agarran de una corriente económica y la conectan con la política y te vienen con esto de entregar la igualdad a la gente. Ahora toda la gente quiere igualdad, quieren hacer de un país más igualitario. Entonces, me gustaría saber tu opinión acerca de ello. Bien, los políticos, por supuesto, quieren poner la igualdad por encima de la libertad porque la libertad les hace su trabajo más incómodo y la igualdad les hace su trabajo más fácil. Porque ¿cómo iguala un político? A la baja. Un político no nos puede hacer a nosotros tres tan ricos como el más rico de los tres. Lo único que puede hacer es más pobre a los ricos, ¿no? Entonces, la única manera en la que el gobierno iguala es haciendo lo siguiente. Primero, enfrenta a los ciudadanos del sector privado entre aparentes grupos, los ricos y los pobres, los malos y los buenos. Y en medio está una burocracia que vive maravillosamente de todos, ¿de acuerdo? Que nunca hablamos de la desigualdad por adhesión política, nunca hablamos de lo maravillosamente bien que viven esos políticos mexicanos o esos políticos españoles, ¿de acuerdo? Que están todo el día intentando enfrentar la sociedad, empresarios y trabajadores, ricos, pobres, hombres, mujeres, etcétera. También es muy fácil, divide y vencerás. Se trata de dividir y vencer. Y por supuesto, te lo venden de una manera absolutamente clara. Primero te dicen, no te preocupes, voy a eliminar tu responsabilidad. Porque la libertad viene con responsabilidad. Entonces, voy a eliminar tu responsabilidad, no te preocupes. Yo me ocupo de todo. Y al ocuparse el gobierno de todo, te empobrece y te hace dependiente. Es de libro, claro. La igualdad, cuando se pone la igualdad como objetivo primordial, lo único que haces es poner en peligro el crecimiento económico, la productividad, lo que mejora la inversión privada y lo que hace que crezca y prospere un país, claramente. Daniel, creo que, digo, escucharte hablar es algo que me gusta muchísimo. Me siento como cuando estás de chiquito viendo una película que te encanta. Estoy fascinado y estoy seguro que nuestra audiencia también. Nuestra audiencia es mayormente joven Mm. y creo que ya se pudieron haber dado cuenta y también los que conocen tu trabajo, que tu éxito no es solamente que eres bueno en economía o que tal vez hayas estado en el lugar correcto en el momento correcto. No, yo creo que tu éxito también a nivel personal has hecho ciertas cosas, ciertos sacrificios, ciertos hábitos. Entonces, no sé si también nos puedes platicar un poquito de esos hábitos que tú tienes que crees que te han ayudado a llegar en la posición que estás, aprender lo que sabes, para que la audiencia joven que tenemos pueda tomar algunos y aplicarlos a su vida. Bien, no existe eso de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Primero,
Estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado, porque trabajas en el sitio adecuado y en el momento adecuado y porque tienes la capacidad de adaptarte, ¿no? Es muy importante que los jóvenes que nos ven se den cuenta de varias cosas. Lo más importante que vais a tener en vuestra vida es vuestra capacidad de trabajar. Es decir, todo lo que os dicen de la formación reglada es muy importante, pero también es muy importante darse cuenta de que la capacidad de trabajo es el factor absolutamente clave que te diferencia de los demás. Segundo, tenéis que equivocaros. Sois todos muy jóvenes, vosotros dos sois muy jóvenes, y la inmediatez que nos sugiere hoy los medios de comunicación, etcétera, la gente, por ejemplo, ve, yo qué sé, mi canal, ¿no?, de YouTube y dice, qué cantidad de visualizaciones, qué cantidad de visitas, qué cantidad de todo eso, qué suerte, años de trabajo, ¿no? Te tienes que equivocar, tienes que aprender de tus equivocaciones y tienes que estar constantemente en un proceso de aprendizaje, no pensar hasta aquí he llegado, esto es lo que yo sé y esto es suficiente. No. Y sobre todo, ya como última recomendación, no compitáis contra cero. Con todo esto del emprendimiento y todo esto de las redes sociales, etcétera, etcétera, hay un montón de gente que piensa que van a tener una avenida de ingresos lucrativa compitiendo contra cosas que son gratis. Y eso les lleva casi constantemente, no, unánimemente al fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, no compitas contra cero, muestra tu capacidad de trabajo y comete errores, es decir, toma riesgo y aprende de ellos, que eso es un elemento esencial. Oye, Daniel, en tu carrera, ¿cuál fue el error más grande que has tenido? Bueno, es que yo no los llamo errores porque son procesos de aprendizaje, pero bueno, pues yo puedo haber cometido pues muchos errores, ¿no? Muchos errores. He cometido errores, he tomado posiciones en inversiones que no han funcionado bien, eh, ah, he tomado decisiones profesionales que luego me he arrepentido y que he podido y que luego he cambiado. eh, pero el error más grande es que yo no pienso que ha sido un error, yo pienso que ha sido un proceso de aprendizaje, ¿sabes? Claro, entonces si lo ves como lo que es un proceso de aprendizaje, pues no tienes que pensar, ay, Dios mío, si yo no hubiese hecho esto, ¿no? No, si has aprendido y te has movido adelante, lo ves como, oye, ¿para cuánto me sirvió esa supuesta equivocación? Para conocer mejor mis capacidades, para conocer mejor el entorno, para aprender de la competencia, para aprender de los que lo hacen mejor. Maravilloso. ¿Hay alguno de esos Ahorita, aprendizajes que te marcó? ¿Cómo? ¿Hay alguno de esos aprendizajes que te marcó? Muchos, todos, todo el tiempo. Yo he estado todo el tiempo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo te entiendo tu pregunta. Tú estás pensando de una manera lineal, ¿no? Estás pensando, Daniel empieza haciendo una serie de cosas, se produce un evento en el que a lo mejor hay un error, entonces es otra. Lo tienes que ver de manera circular. Tu vida es circular. Entonces, estás cometiendo errores constantemente y esos errores informan tu capacidad de tener mayor éxito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo el tiempo tienes que aprender de todo constantemente, ¿entiendes? No mires, yo sé lo que pasa. Vosotros lo veis, decís, tengo 23 o 24 años, los que tengáis, o 25, no sé qué edad tenéis, ¿vale? Tengo 25, Daniel Lacalle tiene 57. En el año 95, Daniel Lacalle hizo no sé qué, y lo ves de una manera lineal y temporal. No, lo tienes que ver de manera circular. Tienes que ver de manera circular. Tu vida es un círculo constante en el que hay círculos concéntricos de los que vas aprendiendo, unos se van expandiendo, unas áreas profesionales se van expandiendo, otras se van contrayendo, ¿sabes? Pero es circular, nunca lineal, nunca lineal. Por lo tanto, pensar, si yo no hubiese cometido un error en el año 95 o en el año 97, estaría hoy mejor, es una manera de ver las cosas equivocada. ¿Sabes? Si yo no hubiese claro, cometido un error en el año 95 o en el año 97, hoy estaría peor. Porque no hay nadie que fracase más que la gente que dice que todo lo ha hecho bien. ¿Entiendes?
Entonces, Claro, ¿cuántas veces te has equivocado en tu vida? Todos los días, dos, por lo menos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? lo Todos los entiendo. días. Todos los días, en todos esos factores concéntricos que informan nuestra vida, vamos a cometer errores, ¿sabes? ¿Quién decide qué es? Fíjate lo que has dicho tú. ¿Cuál fue el mayor? ¿Cómo lo mides? ¿Entiendes? ¿Cómo lo mides? Si es un gran error y has aprendido de él, es un gran éxito. ¿Entiendes? Una gran ¿Ves? lección. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Mucho cuidado con pensar de manera lineal y temporal. Es normal en una persona joven. Una persona joven tiene la urgencia de que todo tiene que ocurrir ahora y no entiende que cuando tenga que, si a mí con vuestra edad, ¿qué edad tenéis vosotros? 20. 21. 20 y 21, he dicho 23 y 25. Eso significa que la barba a ti te hace más viejo y a ti la luz te hace más viejo. Pero sois, no, es broma. ¿Qué quiere decir? 20 y 21. Si tú le dices al Daniel en la calle de 21 años que íbamos a tener esta charla ahora mismo y que yo tendría pues mi vida, las cosas y tal, diría, no me lo creo, no me lo creo. ¿Sabes? Entonces, nunca debes pensar en una especie de Back to the Future en el que te vas a ir al futuro, vas a saber exactamente dónde vas a estar con 57 años y en el año 21 vas a acelerarlo y llegarás a los 30. Jamás va a funcionar eso. ¿Entiendes? ¿Mm? Claro. Entiendo. Todo es circular, nunca lineal y temporal. Daniel, ahorita que dices eso, me hace mucho clic porque luego nosotros los jóvenes cuando uno se siente muy consciente, quiere comerse el mundo y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y creo que es contraproducente, perdón, y me recuerda mucho una frase que dijo Ilia Topuria, dice que la suerte es cuando se junta la oportunidad y el talento, digo, no el talento, la oportunidad y las habilidades, ¿no? Que es justo lo que decías, no es estar en el lugar correcto en el momento Con todo correcto. mi cariño, no existe la suerte. ¿Eh? Exacto, La exacto, oportunidad no es un ovni que baja de Marte y se posa en tu casa. Las oportunidades aparecen cuando trabajas mucho, cuando haces muchas cosas y van apareciendo, ¿de acuerdo? Y por claro. supuesto, las oportunidades te están apareciendo todos los días. Otra cosa es que no las tomes. ¿De acuerdo? To- Totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Y me surge una duda. Te quisiera preguntar, porque tu manera de hablar es algo que creo que nos cautiva a todos, nos gusta mucho la información que manejas. Creo que has conocido personas increíbles y estoy seguro por tu trabajo y por todo lo que has logrado, que nos contaras quién es la persona más increíble que has conocido. Más increíble. ¡Wow! Mira, he conocido a Warren Buffett, he conocido a Ken Griffin, he conocido a Peter Schiff, he conocido a grandes economistas como Joseph Salerno, he conocido al presidente Bush, al presidente Trump, conozco y tengo una buena amistad con el presidente Milley, montones de gente estupenda, maravillosa. Y esa gente se conoce, ¿sabes cómo? Haciendo lo que estáis defendiendo vosotros, defendiendo la libertad y trabajando mucho y haciendo todo lo posible por diferenciarte de ese sistema que tú comentas, ¿verdad? Excelente. Y Daniel, a mí me causa mucho conflicto ver personas como tú que tienen ideas diferentes, no van con la misma narrativa a la cual traen todas estas nuevas ideas. Y me Mm. interesa bastante, tú eres un profesor y aparte eres un empresario. ¿Cómo ha sido exponer tus ideas al público en un país como España, en el cual vemos que incluso el presidente, así como en México, está yendo en contra de los empresarios? Tus ideas son ideas drásticas, son locas. A mí a veces me escuchan teniendo debates en mis clases y se me lanzan contra mí por la manera en la que estoy hablando de los temas. Entonces, ¿cómo lidias con ello? ¿O cómo Bueno, lidiaste con ello en este sector en el que estás? bueno, mira, hay una cosa que pasa en sociedades como la mexicana o la española, en la que se te intenta convencer de que te adaptes al mensaje aparentemente
que ni siquiera es mayoritario, sino el mensaje de los grillos, ¿no? Decía Churchill que en un campo de maravillosas vacas los que hacen ruido son los grillos, ¿no? Y que si te preocupas por los grillos, te vas a quedar sin vacas, sin leche y sin carne. Entonces es muy importante darse cuenta de que no hay que hacer caso a los grillos. Y los grillos hacen mucho ruido, son rollos tremendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es darte cuenta de lo siguiente. Número uno, cuando te dicen en México o en España, no, no, no te signifiques que eso va a tener consecuencias, es mejor, digamos, pues navegar alrededor de lo que caiga como caiga. Es falso, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Todo el mundo me decía, uy, Daniel, por favor, lo que te va a pasar por decir esto y por decir lo otro. Nada, nada, no pasa nada. Entonces, y la gente te valora por tener tu, por tener tus ideas, no por tener las ideas que has comprado o que has alquilado de segunda mano de esa mercancía averiada que es el socialismo. Daniel, ¿y cuáles son esas cosas? Si le tuvieras que, no sé si tengas hijos, la verdad eso no lo Sí, investigué. tres, mellizos. Felicidades. Yo también quisiera tener varios hijos cuando conozca la indicada, pero cuando estás educando a tus hijos, ¿qué eran esas cosas que tú les recomendabas a ellos que hicieran, que pensaran? Digo, me imagino fue cambiando con el tiempo, porque Que supongo que pensasen ser por papá sí, es un aprendizaje. que piensen por sí mismos, que no intenten conformarse a una norma que aparece como aparentemente cómoda y luego es profundamente frustrante, ¿no? Que tomen riesgo, que lean mucho, que disfruten de la vida. Y tú decías antes, cuando somos jóvenes nos queremos comer el mundo, por supuesto. ¿Cuándo te vas a querer comer el mundo? ¿Con 60 años? Claro. No es un error querer comerte el mundo con 21 años. Lo que es un error es intentar comerte el mundo con 70. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Mm? Los jóvenes sois una maravilla y los jóvenes de ahora no son peores que los jóvenes de mi época y los jóvenes de mi época no eran peores que los jóvenes de la época de mis padres. Lo que pasa es que los viejos siempre decimos, en mi época sí que había valores y sí que había una buena educación. No. Vosotros tenéis el mundo por delante y efectivamente tenéis que ir a comeroslo, claro que sí. Y obviamente habrá momentos en los que os caigáis, os levantáis y salís más fuertes. No os preocupéis por eso. Y ser independientes, ser independientes. Oye, me gusta lo que dice Daniel Lacalle, estoy de acuerdo con algunas cosas, estoy en desacuerdo con otras. ¡Qué maravilla! Eso es la libertad, ¿no? Ok. Oye, Daniel, tú mencionas, estamos hablando un poquito de la juventud y a mí me interesa mucho porque he escuchado acerca de bastantes españoles que hablan acerca de esto de que se quieren salir del país. Lo he escuchado de varios españoles porque quieren Mm, caer en el emprendimiento, quieren caer en ser un hombre mm. de negocios y se dan cuenta que he escuchado de varias personas que al parecer aquí en España ser al trabajador le va mejor que al emprendedor. Entonces, tú, tu proceso en tu juventud, ¿cómo le hiciste para lidiar con eso en un país como España, para los españoles que estén escuchando? Fíjate que el otro día volví a hablar con un ex compañero mío con el que no hablaba desde hacía 30 años y me dijo, la mejor decisión que tomaste fue irte de la empresa en la que trabajábamos los dos y en la que él sigue trabajando, ¿no? Eh, y yo le decía, pues sí, pero cada uno toma las decisiones de acuerdo a lo que considere. Eh, yo creo que es muy importante simplemente ser consciente de que te encuentras con... estás constantemente haciendo una, una apuesta. Estás haciendo una apuesta. Y la apuesta más cómoda siempre es la menos satisfactoria a largo plazo. Siempre. Porque mira, efectivamente el emprendimiento es un dato, el 75% de las empresas recién creadas fracasan. Pero no habrás escuchado nunca a un empresario haber dicho que los fracasos de esas empresas que crearon y que cerraron, en mi caso un restaurante, un restaurante bar, además un proyecto empresarial, bien, eso no son fracasos, esos son momentos de aprendizaje y sin esos no eres lo otro, ¿de acuerdo?
Lo más importante que tiene que entender la gente es, me parece estupendo, es que esa idea es que hay un montón de gente que se quiere ir de su país. ¿Y cuál es el problema? Si el mundo es una maravilla, si yo cuando tenía 21 años hubiese podido irme a otro país, lo habría hecho porque es que te imbuyes de otra cultura, de otra forma de pensar. Es maravilloso, no pasa absolutamente nada con irse a otro país, no pasa nada tampoco por quedarte, etcétera, ¿no? Pero los jóvenes tienen que entender varias cosas, ¿no? Número uno, ¿eh? Tus amigos no van a dejar de ser tus amigos porque te vayas a emprender o a crear una oportunidad en el extranjero. Y si te van a dejar de ser tus amigos es que no eran tus amigos. Número dos, la novia que tienes ahora, o el novio que tienes ahora, o el novie que tienes ahora, no va a ser tu esposa o tu esposo en el futuro. Importante, ¿vale? En la inmensísima cantidad de personas. Habrá alguno que sí, pero muy pocos. ¿De acuerdo? Entonces, no debemos tomar decisiones de futuro basadas en maximizar el presente, porque lo piensas. O sea, entonces no estás invirtiendo. ¿De acuerdo? Entonces estás detrayendo. Y nada más. ¿Eh? Daniel, yo te quiero agradecer por el tiempo, eh, por esperarnos, por aceptarnos la entrevista, aunque ahí tuvimos unos errores nosotros con lo de los links y la gente no lo sabe, pero te lo No quería pasa agradecer nada. en público y otra vez se me haces un tipazo. Espero pronto cuando estemos en España. Leo, de hecho, vive en España, estudia en el IE. Me parece, Ah, qué creo que das bueno. clases en el Qué IE. buen sitio. Yo doy clase allí. Sí, sí, y digo, por mi parte agradecerte por parte de la audiencia, invitarlos a los que no te conocían, pues que sigan tu trabajo, que van a aprender muchísimo, como nosotros lo estamos haciendo y lo hicimos en esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, Daniel. vosotros. Un fuerte De mi abrazo. parte, yo también te doy las gracias, especialmente me da un poco de esperanza. A veces con estas creencias, a veces pienso que estoy loco. No, Entonces, ver a una persona que incluso está en el mismo sistema educativo en el cual yo estudio, me da mucho orgullo porque a veces me encuentro con profesores, los cuales lo voy a decir al aire, pues son especialmente de izquierda, bastante hacia ese lado. Entonces, llego a tener conflictos en clase, bueno, en debates, caemos en argumentos y saber que hay una persona como tú la cual pudiera considerar como un aliado y como un amigo, me pone bastante contento. Gracias por todo el servicio que has hecho a la juventud, a las personas que ven tus contenidos. Yo lo tomo como inspiración y te veo como una figura a seguir, entonces muchas gracias. muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por recoger la antorcha, por dar esa batalla. Es difícil, es incómodo, pero los héroes sois vosotros, ¿eh? Los que ya hemos hecho nuestra vida, etcétera, somos simplemente, pues, estamos honrados de que nos sigáis y desde luego yo en particular, y muchas gracias por esas palabras, pero los héroes sois vosotros y los que nos están viendo. Gracias, Daniel. Y para la gente, muchas gracias por quedarse hasta este punto y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos Chao. en el siguiente episodio.